«Deja de gastar mi dinero». Los gritos de Roberto me golpearon como una bofetada que me dejó paralizada en la cocina. Eran las 7 de la mañana. Apenas había terminado de vestir a los niños para el colegio, cuando él irrumpió con el teléfono en la mano, los ojos inyectados de rabia y esa vena que se le marca en la frente cuando está al borde de explotar. «¿De qué hablas?», le pregunté, tratando de mantener la calma mientras Sofía, mi hija de 8 años, se escondía detrás de mí con su mochila rosa a medio cerrar. Mi corazón latía tan rápido que creí que se me saldría del pecho, porque conocía perfectamente esa mirada. Era la misma que ponía cuando revisaba obsesivamente los estados de cuenta, cuando me interrogaba por cada peso que gastaba, cuando me hacía sentir como una criminal por comprar algo tan simple como zapatos nuevos para los niños. «No te hagas la tonta, Elena». Su voz se quebró de la ira. 400 pesos en el supermercado ayer, 300 la semana pasada en ropa para los niños. Y no me digas que era necesario porque yo sé perfectamente lo que tenemos en casa. Sentí como mis manos empezaron a temblar incontrolablemente. Siempre había sido así desde hace años. Cada compra, cada gasto, cada peso que salía de nuestra cuenta era motivo de interrogatorio, de reproches, de hacerme sentir culpable por existir. Pero esta vez había algo diferente en su mirada, algo que me dio escalofríos y me hizo presentir que esto no iba a terminar como otras veces. «Roberto, por favor, los niños están aquí», susurré desesperada, pero él ya había sacado su teléfono. «No me importa, ya no puedo más con esto». Sus dedos se movían rápidamente por la pantalla, mientras Diego, mi hijo de 5 años, dejaba caer su cuchara en el plato de cereal, mirando la escena con los ojos muy abiertos. «Listo, tarjeta bloqueada. A ver cómo gastas ahora mi dinero. Si alguna vez has sentido que tu mundo se desploma en segundos, suscríbete al canal porque lo que te voy a contar te va a partir el corazón». El mundo se detuvo completamente. Miré a Roberto como si fuera un extraño, como si los últimos 12 años de matrimonio hubieran sido solo una pesadilla de la que apenas despertaba. Los niños se quedaron en silencio total. Incluso Diego, que nunca para de hablar, se quedó inmóvil con su cereal a medio comer, sintiendo la tensión que cortaba el aire como un cuchillo. «¿Tu dinero?». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. «¿Tu dinero, Roberto? ¿En serio me estás diciendo eso después de 12 años de matrimonio?». Se acercó a mí con esa superioridad que había aprendido a usar como arma, esa pose de hombre poderoso que me aplastaba cada día un poquito más. «Sí, mi dinero, porque yo soy el que se mata trabajando 10 horas diarias mientras tú estás aquí en la casa haciendo... ¿Qué exactamente? ¿Viendo televisión? ¿Hablando por teléfono con tus amigas?». Sentí como la sangre se me subía a la cabeza, como 12 años de humillaciones se agolpaban en mi garganta, queriendo salir todas a la vez. Todos esos años limpiando esta casa hasta dejarla impecable, cocinando sus comidas favoritas, cuidando a los niños cuando estaban enfermos, llevándolos al médico, ayudándolos con las tareas, organizando cada detalle de nuestras vidas para que él pudiera llegar a casa y encontrar todo perfecto, como si fuera magia. Todo eso aparentemente no valía un solo peso. «Mami», la vocecita quebrada de Sofía me devolvió a la realidad. Tenía los ojos llenos de lágrimas y temblaba como una hoja. «Váyanse al carro», les dije con la voz más suave que pude. «Los llevo al colegio». Cuando finalmente se fueron, arrastrando sus mochilas y cargando el peso de haber presenciado algo que ningún niño debería ver, me volteé hacia Roberto con una mezcla de dolor y rabia que me quemaba por dentro. «No puedo creer que hagas esto delante de los niños. No puedo creer que los uses como público para humillarme». Él se encogió de hombros con una frialdad que me heló los huesos. «Pues que aprendan desde pequeños que el dinero no crece en los árboles y que alguien tiene que trabajar para conseguirlo». Los siguientes días fueron un infierno que no le deseo a nadie. Intenté usar la tarjeta en el supermercado y la humillación de que me la rechazaran frente a todos los clientes fue devastadora. La cajera, una señora mayor de ojos cansados, me miró con esa mezcla de pena y juicio que conocemos todas las mujeres que hemos pasado por algo así. «Lo siento, señora, pero su tarjeta fue rechazada. Tuve que dejar las compras ahí mismo, el carrito lleno de comida que mis hijos necesitaban, y salir con las manos vacías y la cara ardiendo de vergüenza, sintiendo las miradas de todos clavándose en mi espalda». Roberto llegaba a casa cada noche con esa sonrisa satisfecha que me revolvía el estómago, preguntándome qué había cocinado,
como si no supiera perfectamente que no tenía dinero ni siquiera para comprar 1 litro de leche. Los niños empezaron a preguntar por qué ya no había sus galletas favoritas, por qué el refrigerador estaba cada vez más vacío, por qué mamá lloraba a escondidas en el baño. Pregúntale a tu mamá, era lo único que les decía él. Ella sabrá por qué ya no podemos comprar ciertas cosas. Una noche, mientras los niños dormían, lo confronté. Estaba en su oficina, como siempre, revisando sus papeles con esa obsesión enfermiza por el dinero que lo había convertido en un extraño. Roberto, esto no puede seguir así. Los niños necesitan comer, Me interrumpió sin siquiera levantar la vista de sus documentos, como si yo fuera una mosca molesta. Los niños están bien. No se van a morir por comer un poco menos de porquerías. ¿Porquerías? ¿Le dices porquerías a la comida de tus hijos? Finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre hasta los huesos. Ya no había amor ahí, ni siquiera respeto. Solo había control, poder, la satisfacción enfermiza de tenerme exactamente donde él quería, completamente dependiente, completamente sumisa, completamente rota. Elena, tú no entiendes cómo funciona el mundo real. Yo trabajo, yo mantengo esta casa, yo pago todo. Si quieres dinero, consíguete un trabajo. Las palabras salían de su boca con una frialdad calculada, como si hubiera ensayado esta conversación 1000 veces en su cabeza. ¿Un trabajo? ¿Y quién va a cuidar a los niños? ¿Quién va a cocinar, limpiar, lavar tu ropa, organizar tus citas médicas, acordarse de los cumpleaños de tu familia? Mi voz subía de tono con cada palabra. Eso es tu problema, Elena. No es mi responsabilidad resolver tu vida. Si sientes que estas palabras te resuenan porque las has escuchado en tu propia casa, suscríbete al canal porque necesitas escuchar todo lo que viene después. Esa noche no pude dormir ni un solo minuto. Me quedé despierta mirando el techo, tratando de entender cómo había llegado a ese punto tan bajo, tan humillante. ¿Cuándo Roberto se había vuelto tan cruel? ¿Cuándo había perdido yo tanto poder en mi propia vida que dependía completamente de él hasta para comprar un pan? ¿En qué momento me había convertido en una extraña en mi propia existencia? Recordé cuando nos conocimos en la universidad, cuando éramos apenas unos muchachos con sueños y planes. Él estudiaba ingeniería, yo estaba en mi último año de administración de empresas. Era divertido, atento, me hacía reír hasta que me dolía el estómago, me hacía sentir como la mujer más especial del mundo. Cuando me propuso matrimonio en esa playa de Cartagena, con el atardecer de fondo y las lágrimas corriendo por mi cara, me dijo que quería cuidarme siempre, que yo nunca tendría que preocuparme por nada porque él se haría cargo de todo. Qué ironía tan cruel resultaron ser esas palabras. Al principio, cuando nació Sofía hace 8 años, parecía la decisión más lógica del mundo que me quedara en casa. Roberto ganaba muy bien como ingeniero, podíamos permitírnoslo económicamente, y yo quería estar con mi bebé, no perderme ni un solo momento de su crecimiento. Después llegó Diego y ya era más complicado pensar en trabajar fuera de casa. Los años pasaron volando entre pañales, noches sin dormir, primeras palabras, primeros pasos, y sin darme cuenta, me convertí en una extraña total en mi propia vida financiera. A la mañana siguiente, después de dejar a los niños en el colegio con el último dinero que tenía guardado en una lata de café, tomé la decisión más valiente de mi vida hasta ese momento. Fui directamente al banco donde teníamos nuestras cuentas desde hacía años. Necesitaba saber exactamente qué estaba pasando, por qué Roberto había reaccionado tan violentamente cuando yo solo había comprado comida y ropa necesaria para nuestros hijos. La ejecutiva de cuentas, una mujer elegante de mediana edad, me conocía perfectamente de todos los años que llevábamos siendo clientes. Señora Martínez, me da mucho gusto verla. ¿En qué la puedo ayudar hoy? Su sonrisa se veía genuina, pero yo me sentía como si llevara un letrero en la frente que dijera, mujer humillada. Quiero revisar el estado de nuestras cuentas, por favor. Necesito entender algunos movimientos recientes. La expresión de su cara cambió por completo, como si hubiera dicho algo prohibido. Señora, usted sabe que necesito que su esposo esté presente para eso, o que me traiga una autorización por escrito para acceder a esa información. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada encima. ¿Cómo que necesito autorización? Soy su esposa. Mi nombre también está en esas cuentas desde que nos casamos. Lo que me dijo después me quitó literalmente el aire de los pulmones.
Mi nombre había sido removido de todas las cuentas. Hace exactamente 3 meses. Roberto había ido al banco. Había llenado formularios. Había presentado documentos. Había hecho todos los trámites legales necesarios para eliminarme completamente. Legalmente. Yo no tenía acceso a nada. No existía financieramente. Era como un fantasma en mi propia vida. Si lo que estoy contando te suena familiar, si reconoces estas tácticas de control, por favor suscríbete al canal, porque lo que viene después te va a abrir los ojos completamente. Salí de ese banco caminando como zombie, sin poder procesar completamente lo que acababa de descubrir. 3 meses enteros. Roberto había estado planeando meticulosamente esta jugada durante 3 meses completos. Había ido al banco varias veces, había firmado papeles, había consultado con abogados, había eliminado sistemáticamente mi nombre de nuestras cuentas mientras yo, completamente ajena a todo, preparaba su desayuno cada mañana, le planchaba las camisas para el trabajo y le preguntaba cómo había estado su día, cómo había sido tan ingenua, cómo no me había dado cuenta de que algo estaba pasando. Me senté en el carro en el estacionamiento del banco y lloré como no había llorado desde la muerte de mi madre. Lloré por la mujer que había sido, por la mujer en la que me había convertido, por los 12 años que había perdido confiando ciegamente en alguien que me veía como su propiedad. Llegué a casa y me senté en el sofá de la sala, ese mismo sofá donde habíamos visto películas cuando éramos novios, donde había amamantado a mis 2 hijos, donde ahora me sentía como una intrusa en mi propio hogar. Los niños regresarían del colegio en unas horas, y yo tenía que encontrar la forma de fingir que todo estaba bien, que mamá no se estaba desmoronando por dentro. Empecé a recordar cosas que habían pasado durante los últimos años, señales que había ignorado porque las había normalizado, las veces que Roberto revisaba mi bolsa cuando llegaba de hacer cualquier diligencia, preguntándome con quién había hablado, qué había comprado, por qué me había demorado tanto, cómo había insistido sutilmente en que le diera mi tarjeta de crédito personal para cancelarla porque realmente no la usaba mucho, y así ahorrábamos en anualidades. Como poco a poco, año tras año, había ido tomando control absoluto de cada peso que entraba a esta casa. Cómo me había convencido de que era más práctico y eficiente si él manejaba todo el tema del dinero. Había sido tan gradual, tan sutil, tan inteligentemente ejecutado, que no me di cuenta de que estaba siendo prisionera en mi propia vida. Cada decisión que él había tomado había sido presentada como algo lógico, algo que nos convenía como familia, algo que simplificaba nuestras vidas. Nunca se había presentado como lo que realmente era, un plan maestro para controlarme completamente. Cuando Roberto llegó esa noche del trabajo, actuó como si absolutamente nada hubiera pasado. Se sirvió la cena que había logrado preparar con los últimos ingredientes que quedaban en el refrigerador, prendió el televisor y me preguntó sobre mi día con esa falsa normalidad que me revolvía el estómago y me hacía sentir náuseas. ¿Todo bien, amor? Su voz tenía un dejo de burla apenas perceptible, pero que me confirmó que sabía perfectamente lo que yo había descubierto en el banco. Sabía que había ido, sabía que me habían dado la noticia, y estaba disfrutando mi dolor. Roberto, fuiste al banco y quitaste mi nombre de todas las cuentas. No era una pregunta, era una afirmación cargada de todo el dolor y la traición que sentía. Siguió comiendo tranquilamente, cortando su carne con precisión quirúrgica, sin inmutarse lo más mínimo. Así es, Elena, era lo más conveniente para nuestra situación financiera actual. ¿Nuestra situación? ¿De qué situación hablas? ¿Qué situación financiera tenemos que yo no sepa? Mi voz empezaba a subir de tono, pero él mantenía esa calma enfermiza que me daba más miedo que todos sus gritos juntos. Elena, seamos honestos. Tú gastas sin ningún tipo de control o conciencia. Era la única manera efectiva de proteger el patrimonio familiar. Las palabras salían de su boca como si estuviera leyendo un informe financiero, sin una pizca de emoción, sin reconocer que estaba hablando de la madre de sus hijos, de la mujer que había sacrificado todo por él. ¿Has sentido alguna vez que la persona que más amas te trata como si fueras su enemigo? Suscríbete al canal porque esta historia te va a tocar el corazón. ¿Proteger el patrimonio? Me levanté de la mesa tan rápido que la silla casi se cae. Ya no podía más. Ya no podía seguir fingiendo que era una conversación normal entre esposos. Roberto, llevamos 12 años casados. He sacrificado mi carrera profesional, mi independencia económica,
mis sueños, todo por esta familia. ¿Y ahora me dices que soy un peligro para nuestro patrimonio? Se limpió la boca con la servilleta lentamente, completamente calmado, como si estuviera viendo una película aburrida. Esa calma antinatural me daba infinitamente más miedo que todos sus ataques de ira. Elena, cálmate. Los niños pueden oírte, y no necesitan presenciar este tipo de escenas. Que me oigan, que sepan exactamente qué tipo de padre tienen. Un hombre que es capaz de dejar a su propia familia sin dinero para comer con tal de mantener su control. Las palabras salían de mí como una cascada que había estado contenida durante años. No seas tan dramática, Elena. Nunca les he faltado nada importante a los niños. Su voz tenía ese tono condescendiente que me hacía sentir como una niña berrinchuda. Me quitaste el acceso a mi propio dinero. Me quitaste mi derecho a decidir sobre nuestra economía familiar. A mi dinero, Elena. No confundas las cosas. No es tu dinero porque tú no trabajas. Tú no produces nada. Tú no aportas económicamente a esta familia. Esas palabras me golpearon como un puñetazo directo al estómago. Me quitaron el aire y me hicieron tambalear. Ahí estaba la verdad más cruda y dolorosa. Para Roberto, yo no valía absolutamente nada. Todo lo que había hecho durante 12 años de matrimonio, todo mi trabajo diario como madre, como esposa, como administradora del hogar, como cuidadora, como organizadora de nuestras vidas, no tenía ningún valor económico y por lo tanto, según su lógica retorcida, no tenía ningún valor real. Esa noche, después de acostar a los niños que me preguntaron por qué papá y mamá habían gritado, me encerré en el baño y lloré como no había llorado en años. Pero entre esas lágrimas amargas, algo poderoso se despertó dentro de mí, una furia que había mantenido dormida y reprimida durante demasiado tiempo, una dignidad que creía perdida para siempre. Al día siguiente, mientras Roberto estaba en su oficina ejerciendo su poder sobre otros subordinados, llamé a mi hermana Carmen. No habíamos hablado realmente en varios meses, porque Roberto siempre encontraba alguna excusa perfecta para evitar que mantuviera contacto cercano con mi familia. Ocupamos el fin de semana para nosotros. Tus hermanos siempre traen problemas. Es mejor que nos enfoquemos en nuestra familia nuclear. Elena, ¿qué pasa? Tu voz suena terrible. Parece que hubieras estado llorando. Le conté absolutamente todo sin omitir un solo detalle. Cómo había escalado el control durante todos estos años. La escena de la tarjeta bloqueada. Mi humillación en el supermercado. El descubrimiento en el banco de que había eliminado mi nombre de las cuentas. Carmen se quedó en silencio durante un rato que me pareció eterno. Elena, escúchame muy bien. Eso que me estás contando no es un matrimonio normal. Eso no es una crisis financiera. Eso que estás viviendo se llama abuso económico, y es una forma de violencia doméstica. Las palabras de mi hermana cayeron sobre mí como una bomba que iluminó todo el panorama. Abuso económico, violencia doméstica. Nunca había etiquetado lo que vivía de esa manera, pero tenía completamente la razón. Carmen vino a verme esa misma tarde, manejando 2 horas desde su ciudad para llegar hasta acá. Hacía casi un año entero que no la veía en persona, y cuando me abrazó en la puerta de mi propia casa, me di cuenta de lo terriblemente sola que había estado durante todo este tiempo. Roberto había logrado aislarme sistemática y gradualmente de absolutamente todos los que me querían y me apoyaban. Elena, mi amor, tienes que salir de esta situación antes de que empeore más, me dijo mientras tomábamos café en la cocina que yo había mantenido impecable durante 12 años. Los hombres como Roberto nunca cambian por sí solos. Nunca despiertan un día siendo diferentes. Solo perfeccionan sus métodos de control con el tiempo. Pero ¿cómo, Carmen? ¿Cómo voy a mantener a los niños? No tengo trabajo. No tengo dinero. No tengo absolutamente nada a mi nombre. He estado fuera del mercado laboral durante años. La desesperación en mi voz era tan evidente que me daba vergüenza. Tienes tu título universitario en Administración de Empresas. Tienes 12 años de experiencia administrando una casa, criando hijos, organizando absolutamente todo, manejando crisis, resolviendo problemas. Elena, eso vale muchísimo más de lo que él te ha hecho creer durante todos estos años. Esa noche, cuando Roberto llegó del trabajo, encontró a Carmen sentada en nuestra sala, tomando café como si fuera la cosa más normal del mundo. Su expresión cambió inmediatamente, como si hubiera visto un fantasma que venía a arruinar sus planes perfectos. ¿Qué hace ella aquí? Su voz tenía esa frialdad controlada que yo conocía tan bien, esa amenaza silenciosa que siempre me había paralizado. Es mi hermana,
Roberto. Puede venir a visitarme cuando quiera. Esta también es mi casa. No cuando yo llego cansado después de trabajar todo el día a mi casa a descansar. Carmen se levantó del sofá con una determinación que me llenó de admiración y envidia. Roberto, necesitamos tener una conversación seria. Lo que le estás haciendo a mi hermana es completamente inaceptable. Lo que yo haga en mi matrimonio no es asunto tuyo ni de nadie más. Su voz se volvió amenazante, pero Carmen no se intimidó ni un milímetro. Sí es mi asunto cuando maltratas psicológica y económicamente a mi hermana. ¿Maltrato? Yo mantengo completamente a esta mujer. Le doy casa, comida, ropa, todo lo que necesita para vivir. Roberto se acercó a Carmen de manera amenazante, usando su altura y su presencia física para intimidar. Pero no le das respeto, no le das autonomía, no le das dignidad. La tienes viviendo como una prisionera en su propia vida, dependiendo de tu humor para todo. Carmen no retrocedió ni un centímetro ante su actitud agresiva. Roberto se acercó aún más. Creo que es hora de que te vayas de mi casa inmediatamente. Y entonces, sorprendiéndome completamente a mí misma, dije algo que jamás pensé que tendría el valor de decir. No se va a ir a ningún lado. Esta también es mi casa, Roberto. Roberto me miró como si me hubiera crecido otra cabeza, como si hubiera visto a un extraterrestre. Durante 12 años completos nunca, jamás lo había contradicho delante de otra persona. Nunca había cuestionado su autoridad públicamente. Si alguna vez has tenido que encontrar tu voz después de años de silencio, suscríbete al canal porque lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Lo que sucedió en los siguientes minutos fue el punto de quiebre definitivo de mi matrimonio. Roberto, completamente furioso por haber sido desafiado y contradicho delante de Carmen, perdió totalmente el control que tanto le gustaba mantener. Empezó a gritarme cosas absolutamente horribles, palabras que jamás pensé que escucharía de la boca del hombre con quien me había casado. Me dijo que era una mantenida inútil, una parásita que vivía de su trabajo, una mujer fracasada que sin él no era absolutamente nada en la vida. Las palabras salían de su boca como veneno, diseñadas específicamente para destruir cualquier resto de autoestima que me pudiera quedar. Pero por primera vez en 12 años, en lugar de encogerme, pedir perdón y prometer que iba a cambiar como siempre había hecho, me mantuve firme, mirándolo directamente a los ojos, con una voz que no reconocía como mía. Le dije algo que llevaba años guardándome en el fondo del corazón. Roberto, el día que me casé contigo hace 12 años, no me casé con un jefe ni con un dictador. Me casé con un compañero de vida, con un equipo. Pero tú decidiste unilateralmente convertirte en mi carcelero y convertirme en tu prisionera. Los niños habían salido de sus habitaciones alertados por los gritos que se escuchaban por toda la casa. Sofía lloraba desconsoladamente y Diego se aferraba a mi pierna con una fuerza desesperada, temblando como una hoja. Ver el terror absoluto en las caritas de mis hijos fue exactamente lo que me dio la fuerza final que necesitaba. Carmen, ¿podemos quedarnos en tu casa esta noche? Los niños y yo necesitamos un lugar seguro donde dormir. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera analizarlas o arrepentirme. Por supuesto, Elena. Vamos a empacar algunas cosas. Roberto se interpuso físicamente en nuestro camino hacia las escaleras. No vas a llevarte a mis hijos a ningún lugar, Elena. Ni se te ocurra. Son nuestros hijos, Roberto, no tu propiedad. Y no van a crecer viendo cómo tratas a su madre como si fuera tu empleada doméstica. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Esa noche, acostada en el cuarto de huéspedes de Carmen con mis 2 hijos durmiendo pegaditos a mí, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. No iba a ser nada fácil lo que venía. Tendría que conseguir trabajo después de años fuera del mercado laboral, enfrentar abogados, reconstruir mi vida completamente desde cero, explicarles a los niños por qué papá y mamá ya no iban a vivir juntos. Pero por primera vez en muchísimos años, a pesar de toda la incertidumbre y el miedo, me sentía genuinamente libre. Libre de caminar por el supermercado sin que me rechazaran la tarjeta. Libre de tomar decisiones sobre mi propia vida. Libre de respirar sin pedirle permiso a nadie. Al día siguiente, encontré una nota que Roberto había deslizado por debajo de la puerta de la casa de Carmen durante la madrugada. Elena, si regresas hoy mismo, podemos olvidar todo este malentendido. Te desbloqueo la tarjeta inmediatamente y podemos seguir exactamente como antes. Los niños necesitan a su padre, y tú sabes que no puedes mantenerlos sola. Tomé esa nota,
La rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. No iba a regresar. No a esa vida de humillaciones, no a ese control asfixiante, no a ser invisible en mi propia existencia, no a que mis hijos crecieran pensando que esa era la forma normal de tratarse en un matrimonio. 6 meses después de esa noche que cambió todo, conseguí trabajo en una empresa de contabilidad. Empecé como asistente, ganando muchísimo menos de lo que Roberto gastaba en una semana, pero cada peso que ganaba era mío. Era fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi dignidad recuperada. Los niños se adaptaron mucho mejor de lo que esperaba. Al principio fue difícil explicarles por qué vivíamos en un apartamento pequeño en lugar de la casa grande, por qué ya no podían tener todos los juguetes que querían, por qué mamá llegaba cansada del trabajo. Pero también notaron algo que me llenó el corazón. Mamá ya no lloraba a escondidas. Mamá sonreía más. Mamá ya no caminaba por la casa como si fuera un fantasma pidiendo perdón por existir. Roberto siguió intentando manipularme durante meses, primero con promesas, que había cambiado, que había entendido sus errores, que las cosas serían diferentes, después con amenazas, que me iba a quitar a los niños, que no iba a darme ni un peso de pensión, que se iba a asegurar de que nunca encontrara trabajo en ningún lado, luego con lástima, que los niños lo necesitaban, que una familia rota era peor que una familia con problemas, pero ya no funcionaba. Ya no tenía poder sobre mí porque ya no dependía completamente de él. Tenía mi trabajo, pequeño pero mío. Tenía mi apartamento, modesto pero donde podía respirar. Tenía mi cuenta bancaria, con poco dinero pero a mi nombre. Tenía mi libertad. El proceso legal fue agotador y costoso, pero conseguí una abogada especializada en casos de violencia doméstica que me ayudó a navegar todo el sistema. Roberto trató de usar su poder económico para conseguir mejores abogados, para hacer el proceso más difícil, pero la ley estaba de mi lado. La pensión alimenticia que finalmente se estableció no era mucho, pero junto con mi salario podíamos vivir dignamente. Ahora, 2 años después de aquella mañana cuando me gritó, «Deja de gastar mi dinero», puedo decir que fue la mejor decisión de mi vida. Mis hijos ven a una madre que trabaja, que se esfuerza, que toma decisiones, que se respeta a sí misma. Ven que el amor verdadero no controla, no humilla, no castiga. Ven que una mujer puede ser fuerte, independiente y feliz. ¿Fue fácil? Jamás. Hubo noches en las que me quedé despierta calculando cuentas, preguntándome si había hecho lo correcto. Hubo momentos en los que la nostalgia por la comodidad económica me tentó a regresar. Pero cada vez que dudaba, recordaba la humillación en el supermercado. Recordaba la cara de mis hijos cuando presenciaron esa escena en la cocina. Recordaba lo que se siente vivir pidiendo permiso para todo. Si mi historia te ayudó a reconocer tu propia situación, si te dio fuerzas para tomar una decisión que has estado posponiendo, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios. No estás sola. Tu libertad y tu dignidad valen más que cualquier comodidad económica. Lo más valioso que puedes tener en la vida es tu autorrespeto, y nadie, absolutamente nadie, ni siquiera tu esposo, tiene derecho a quitártelo. El dinero se puede ganar, las casas se pueden conseguir, los trabajos se pueden encontrar, pero la dignidad perdida es mucho más difícil de recuperar. No esperes a que sea demasiado tarde, no esperes a que tus hijos normalicen el maltrato, no esperes a que un día despiertes y ya no recuerdes quién eras antes de convertirte en la sombra de otra persona. Hoy duermo tranquila sabiendo que soy dueña de mi propia vida, y esa tranquilidad no tiene precio.